El viernes pasado comenzamos este estudio en este nuevo capítulo 12, y vamos a leer del 1 al 3. Vamos a terminar este pasaje aquí. Dice así, 1 Corintios 12, del 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual hemos leído y de la cual nos disponemos a estudiar esta tarde, Señor, rogándote como siempre que seas tú nuestra guía, Señor, en este camino, para que podamos comprender, entender y aplicar tu palabra como tú deseas, como es tu voluntad, Señor. En estos momentos te pedimos que quites toda distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones, que estemos, Señor, enfocados en tu palabra, para que así seamos alimentados y edificados, Señor. Gracias, Señor, te damos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Así que comenzamos esta sección de los capítulos 12 al 14, que está enfocada en los dones espirituales, los cuales pues es un tema bastante controversial dentro de muchas partes de los que profesan ser cristianos. Quizás no hay otra área de la doctrina bíblica que haya sido peor entendida y más abusada, aún entre los cristianos evangélicos, que la de los dones espirituales. No obstante, ninguna otra área de doctrina es más importante que esta para la salud y eficacia de la Iglesia. Aparte del fortalecimiento directo del Espíritu de Dios, nada es más vital para los creyentes que el ministerio de sus dones espirituales. El legado de Dios o el legado del Señor que ha dejado a su iglesia, a su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Para llevar a cabo ese servicio, esa obra que Él nos encargó. Recuerden que Él nos encuentra en la tierra, en cuerpo como estaba anteriormente, pero su iglesia, que es precisamente su cuerpo, sí se encuentra en la tierra. Y la iglesia, siendo su cuerpo, pues debe de operar básicamente por medio de los dones espirituales. Esos dones espirituales que el mismo Señor Jesucristo empleó durante su ministerio terrenal, porque Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Él los utilizó todos, y todo el poder que Jesucristo demostró fue básicamente el poder del Espíritu de Dios que estaba operando a través de Él. Porque si ustedes se acuerdan, el Señor Jesús, Dios tuvo que hacer a un lado ciertos atributos para poder encarnarse y ser hombre como humano, ¿verdad? Como nosotros. Por lo tanto, Él durante su ministerio terrenal operó bajo el poder del Espíritu de Dios. Amén. Así que la iglesia pues también debe de operar por medio del Espíritu de Dios. Y precisamente por eso es que los dones espirituales son tan esenciales para la iglesia. También sabemos que el Señor, la palabra nos dice que Él nos ha dado un don. Todo aquel que es su hijo, todo aquel que es un miembro del cuerpo de Cristo, tiene un don espiritual. El don espiritual no es lo mismo que una habilidad humana, como dijimos anteriormente, y solamente voy a dar un breve repaso.
Muchos de nosotros nacimos con habilidades humanas. Algunos pueden dibujar muy bien. Yo en particular para dibujar, nomás no. Pero he visto personas que increíblemente dibujan muy bonito. No sé cómo le hacen, pero lo hacen, tienen esa habilidad, ¿sí? Y esa es una habilidad que Dios nos dio, es una habilidad humana. Yo tengo habilidades que en veces, uh, no sé, como ustedes todos tenemos ciertas habilidades. Y es algo, esas habilidades son cosas que nosotros podemos hacer muy fácilmente, que quizás a otros les cueste trabajo hacerlas. Pero naturalmente a nosotros se nos hace muy fácil hacerlas. Pero esas son habilidades humanas. Pero los dones espirituales es algo diferente. Es algo que no todos los humanos tienen y que solamente lo reciben cuando pasan a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sí? Así que precisamente Pablo quería dejar muy en claro, como nos dice luego empezando aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Para el apóstol Pablo era muy importante que los hermanos en Corintio, pero por extensión, todos los creyentes, que no seamos ignorantes en cuanto a los dones espirituales. ¿Sí? Hoy en día hay mucha ignorancia, así como la había en el tiempo de los corintios, en la iglesia en los corintios. A pesar de que ellos tenían todos los dones, porque Pablo nos dice aquí en la carta, ¿verdad?, que no les hacía falta ningún don, pero los estaban mal usando, los estaban pervirtiendo, porque como veían en su cultura, en las religiones paganas, cómo hacían, porque recuerden que Satanás siempre está podríamos decir, pirateando los dones espirituales. De alguna u otra forma quiere él hacerlo, o los hace afuera, ¿verdad? Fuera de la iglesia. Y muchas veces la manera en cómo se practican algunas cosas en las religiones falsas o en la cultura de donde venimos, diferentes culturas, diferentes países, diferentes regiones tienen diferentes creencias, pero como vimos, todas las religiones falsas tienen cosas muy semejantes porque todas provienen de una misma, ¿sí?, de la religión falsa que se originó en Babilonia, ¿sí?, en la Torre de Babel, cuando Dios confundió el idioma de las personas y se esparcieron por todo el mundo, llevando cada una de esas personas, llevando la semilla de la falsa doctrina, y esa semilla se esparció por toda la tierra. Así es de que todas las religiones falsas tienen cosas semejantes, ¿sí? Y los corintios, pues, quisieron adoptar esas cosas que hacían en sus religiones paganas, quisieron adoptarlas en la iglesia, ¿sí? Así es de que por eso pervirtieron los dones espirituales. Y hoy en día, básicamente está sucediendo lo mismo. Es más, ha sucedido eso por toda la historia de la iglesia. Pero hay muchos movimientos hoy en día que pervierten los dones espirituales. Así que hay que saber cuáles son, cómo son, para no ser ignorantes, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no quiere que ninguno de nosotros sea ignorante en cuanto a los dones espirituales. Así que
Pablo le está poniendo suma importancia a eso. Amén. Ahora, también vimos la fuente de los dones falsos. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Sí? Ya vimos que la palabra aquí gentiles no se refiere solamente a los que no son judíos, sino aquí la palabra gentil en muchas otras partes se refiere a todos aquellos que no somos judíos, somos gentiles. Pero en esta parte, en este versículo, se refiere a las personas que no conocen a Dios, a los impíos. ¿Sí? Por eso dice, sabéis que cuando erais impíos, cuando ustedes, hablando con los corintios, no conocían al Dios verdadero, es lo que está diciendo Pablo, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Entonces Pablo está diciendo que antes, cuando los corintios no conocían al Dios verdadero, pues eran muy fácil llevados, ¿sí? Los extraviaban, o sea que los llevaban fácilmente a adorar a ídolos falsos, a dioses falsos. Y podemos notar nosotros eso en el ser humano, porque todo ser humano, precisamente, que no conoce al Dios verdadero, es muy fácil que adore a un ídolo, ¿sí? Porque en nuestra naturaleza caída nos es muy fácil, ¿verdad?, ser extraviados y llevados a la adoración falsa, de ídolos falsos, de dioses falsos, ¿sí? Porque hay eso en la naturaleza caída del ser humano, ¿sí? Por eso Pablo les dice, acuérdense, ustedes saben que cuando no conocían al Dios verdadero, ustedes fácilmente se iban a adorar a los dioses falsos, a ídolos, ¿sí? Dice, como se os llevaba a los ídolos mudos. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí ídolos mudos, es porque un ídolo, pues, no puede hablar, ¿sí? Aunque la mayoría de las veces, lo que está detrás de esos ídolos es Satanás y sus demonios. Por eso es que hay personas que le piden cosas a sus ídolos y muchas veces dicen, pues este santo es muy milagroso porque le pedí esto y me lo concedió, ¿sí? Pero realmente el que está operando detrás de ese ídolo o de ese llamado santo es Satanás y sus demonios, ¿sí? Que muchas veces les concede al ser humano las peticiones para perpetuar la mentira, la falsedad, y para que la persona siga enganchada, creyendo que ese ídolo es el que hizo las cosas. Amén. Así que Satanás es la fuente de los dones falsos. Él siempre está tratando de pervertir los dones, ¿sí? Así que también muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son los dones verdaderos? ¿Cómo podemos distinguirlos de los falsos? Como creyentes necesitamos tener debemos de saber eso, ¿sí? Y la única manera que nosotros podemos distinguir eso es cuando nosotros conocemos la palabra de Dios. Si no la conocemos, vamos a ser fácil presa del enemigo para que nos engañe, ¿sí? Pero si conocemos la palabra de Dios, nos vamos a poder, ¿qué?, defender. Así es de que es necesario que conozcamos la palabra de Dios
Y por eso Pablo les dice, aquí en este pasaje les da dos pruebas, una prueba negativa y una positiva, para que sepamos distinguir entre los dones falsos y los dones verdaderos. ¿Sí? Versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? Satanás, como dijimos, pasa mucho tiempo en las iglesias verdaderas. ¿Por qué? Porque es ahí donde él quiere engañar a los que conocen la verdad, donde se enseña la verdad. Satanás no se la pasa allá donde ya se enseña falsa doctrina, donde se enseña falsedad, porque ya son presa de su engaño, ya están atrapados en su engaño. ¿Sí? Así que ya Satanás no se preocupa de ellos. Todas las religiones falsas, por lo regular, conocen sus doctrinas muy bien y no hay argumentos dentro de esos movimientos. Y muchas personas dicen, no, pues yo prefiero ir a mi iglesia, cualquiera que sea, porque ahí nunca están argumentando sobre la Biblia, ¿sí? Ahí ya todos creemos lo mismo y está bien, pero ustedes se la pasan siempre discutiendo, siempre argumentando. Y sí, porque no es que estemos argumentando, pero nuestro trabajo es corregir el error, ¿sí? Necesitamos corregir el error, necesitamos confrontar el error, ¿sí? Claro que en todos los movimientos falsos, pues, ¿qué van a confrontar? ¿Sí? Tal vez confronten cuando alguien mencione algo que es verdad y no van a estar de acuerdo con la verdad, ¿sí? Pero a Satanás ya no le preocupa eso, ¿sí? Le preocupa los lugares donde se enseña la verdad, así que es donde él está más activo. Amén. Así que Pablo les da dos principios, uno negativo y otro positivo, para probar la validez de los dones y su uso. El apóstol menciona en estos capítulos 12 al 14 la primera de varias pruebas. Primero la prueba negativa. La implicación clara, como la reconocen la mayoría de los intérpretes evangélicos, es que los que llaman anatema a Jesús afirman que hablan por el Espíritu de Dios. Eso es lo que los corintios pensaban, ¿sí? Y lo que los corintios estaban haciendo. Imagínense llamar anatema a Jesús. ¿Qué es anatema? Maldito, ¿sí? Y quizás eso venía de parte de los judíos. Recuerden que los judaizantes siempre trataban de confundir a los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque querían convertir a los nuevos creyentes al judaísmo. Y como la palabra de Dios dice que maldito es todo aquel que es colgado en un árbol, ¿verdad? En un madero, pues tal vez por eso decían Jesucristo es maldito, ¿sí? Porque fue colgado en un madero. Y los hermanos en Corintio, pues amén, amén, imagínense. Por eso es que estaban afirmando, ellos pensaban que lo estaban afirmando por medio del Espíritu y que lo estaban haciendo manifestando algún don de profecía o enseñanza, al mismo tiempo que maldecían el nombre del Salvador y Señor, al cual supuestamente estaban adorando, ¿sí? Pablo les dice a los corintios que ninguna expresión blasfema de esa clase podía venir para nada por parte del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona que diga, yo tengo el don de profecía, pero que mencione algo negativo acerca de Dios,
Luego tenemos que decir, esta persona no tiene el don de profecía, no tiene el don de enseñar, no tiene el don el cual él cree que tiene, ¿sí? Así que esa es una de las señales, ¿sí? Si alguna persona tiene algo negativo o menciona algo negativo acerca de Jesucristo, ahí automáticamente debemos reconocer que esa persona no está empleando un don del Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Suficientemente claro? Amén. Ahora, en Corintio, pues las personas que se levantaban y mencionaban estas cosas pensaban que estaban usando un don espiritual, ¿sí? Pero Pablo les dice, nadie que llama a Jesús anatema lo está haciendo por medio del Espíritu de Dios, ¿sí? Posiblemente la persona o las personas que llamaban anatema a Jesús quizás fueran judías, ¿verdad? Porque precisamente la ley enseñaba que la persona que es colgada en un madero, pues maldito es por Dios, ¿sí? Pero ya sea una persona judía o gentil, cualquier persona que diga que es cristiano y afirme que lo que dice o hace es espiritual, no significa que lo sea. ¿Sí? No porque una persona diga yo tengo este don de Dios, ¿sí? Y al emplear ese don hable de forma negativa, despectiva, despreciando a Jesús, luego es una señal de que esa persona no tiene el don espiritual. Amén. Así que esa es la primer prueba. La prueba positiva, la segunda parte de la prueba es también doctrinal y es sencillamente la cara opuesta de la negativa. Dice Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, la mayoría de las religiones falsas no creen que Jesucristo sea Dios. ¿Sí? Siempre tienen un problema con la divinidad de Jesucristo, en cualquier sentido. ¿Sí? Así que ahí automáticamente ya eso nos está diciendo que el Espíritu de Dios no opera ahí. Pero también nos dice Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona dice que Jesucristo es el Señor, ahora, el Señor es algo muy importante, que se está refiriendo a el Señor, no a cualquier Señor, sino específicamente a el Señor. ¿Y quién es el Señor? Dios, ¿sí? El Señor de todo el universo, el Dios verdadero de todo el universo. Él es el Señor. Ahora, claro que cualquier persona puede decir eso de los dientes para afuera, ¿sí? Jesús dijo ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es simplemente decirlo de los labios para afuera, sino obedecer a Dios, ¿sí? Cuando reconocemos al Señor Jesús como el Señor, siendo Dios, entonces vamos a obedecerle, ¿sí? Y la obediencia es la prueba de que en verdad la persona es un creyente verdadero, ¿sí? La confesión verdadera está basada en la fe genuina y
y es la auténtica marca, o más bien la auténtica marca es la obediencia a la palabra de Dios. Confesar a Jesús como Señor no significa nada a menos que involucre afirmar lo que Él realmente es y que obedece sus mandamientos. El que no conoce ni obedece con sinceridad no puede ser verdaderamente del Señor. Amén. Ahora, la palabra Señor viene de una palabra griega, kurios, más bien hebrea. Bueno, el equivalente de esta palabra en hebreo en el Antiguo Testamento es Adonai. Y estos títulos son usados a menudo en la Biblia como términos de respeto a las personas de alto rango o distinción, ¿sí? Para eso se empleaba esa palabra. Del mismo modo que nosotros usamos su señoría, ¿sí? Su señoría. Cuando nos dirigimos, por ejemplo, a un juez, ¿sí? Cuando las personas que van a la corte no se dirigen con respeto al juez, ¿verdad? ¿Alguien ha estado en alguna corte? Bueno, si no lo han estado, en las películas lo mencionan, ¿verdad? Debido a que los judíos consideraban demasiado sagrado el nombre de Dios, ¿sí? Yahweh o Jehová, para pronunciarlo en voz alta, se hablaba de él como Señor, ¿sí? Y esa costumbre aparece reflejada en muchas traducciones mediante la escritura del nombre con letras mayúsculas y la letra inicial de tamaño mayor, Señor, para traducir el hebreo como Yahweh. Así que la iglesia primitiva llegó pronto a reservar completamente el uso de kurios para referirse a Dios, porque esa palabra tenía referencia de, ¿cómo se dice? De alto rango de distinción, ¿sí? Así que llamar a Jesús Señor se entendía siempre como reconocer a Jesús como Dios, ¿sí? Así que cuando se habla del el Señor, la palabra el Señor se utilizaba para dirigirse a Dios, ¿sí? Ahora, la palabra Señor implica autoridad soberana. Cuando confesamos a Jesucristo como Señor, estamos reconociendo que Él es Dios, ¿sí? Y que tiene autoridad soberana. Cuando hablamos de soberanidad, estamos hablando que Él tiene poder sobre todas las cosas, ¿sí? Por eso Él es Dios soberano, que reina sobre todas las cosas. También hay evidencia bíblica de que la palabra significa gobierno. Así que si el Señor es creador, sustentador y director, Él es obviamente soberano. Las palabras de Tomás, allá en Juan 20:28, cuando dijo, Señor mío y Dios mío, ¿sí? Señor mío y Dios mío, deben significar más que deidad, ¿sí? O mi Dios, si hubiera dicho nomás mi Dios, hubiera sido suficiente. Pero no solamente dijo Dios mío, sino dijo Señor mío, ¿sí? Así que en Romanos, como vimos en Romanos 10, 9 al 10,
Confesar a Jesús como Señor indica reconocer su gobierno soberano, porque el contexto del versículo 13 incluye una cita de Joel 2:32, ¿sí? Donde el griego kurios traduce el hebreo Yahweh, que significa autoridad soberana y que se traduce muy a menudo como Señor. En el uso que se hace de Señor en Hechos 2:36, el contexto nos aporta un mejor conocimiento. Los versículos 34 y 35, esos versículos son del Salmo 110:1, donde el hebreo Edón significa gobierno soberano. Así que cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos reconociendo su soberanía, pero también su gobierno soberano, que Él gobierna sobre todas las cosas, ¿sí? Y la palabra Señor se emplea unas 700 veces en el Nuevo Testamento. Salvador, la palabra Salvador, menos de 10 veces. O sea, el señorío, la deidad y la soberanía de Cristo Jesús eran y son centrales a la fe verdadera. Y semejante afirmación solamente puede venir por medio del Espíritu de Dios. O sea que la persona que confiese que Jesús y lo entienda de esa manera, que Jesús es primeramente Dios, que Él es soberano, o sea, rey sobre todas las cosas, y que cuando la persona reconoce a Jesús como el Señor, es porque está dispuesto a someterse precisamente y reconocer ese gobierno y esa soberanía. Ahora, ningún falso va a hacer eso, ¿sí? Por eso es que esa es la prueba positiva. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y lo confiese sinceramente, sabiendo qué es lo que está haciendo o diciendo, ¿sí? Reconociendo la palabra Señor como soberano y que se está sometiendo a esa soberanía, ¿verdad? Solamente esa persona puede ser creyente. Y lo va a hacer porque está influenciado por medio del Espíritu de Dios. Por eso alguien que confiesa que que Jesucristo es el Señor, verdaderamente y genuinamente, pues eso sí es del Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque lo que una persona de verdad cree acerca de Cristo Jesús es la prueba de si lo que enseña o no enseña es por el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo siempre dirige a los creyentes a reconocer ese señorío, ¿sí? A reconocer a Jesús como una persona divina e indivisible a quien hay que obedecer completamente. Así que ese es el testimonio del Padre, ¿sí? Cuando Juan bautizó a Jesús, ¿qué fue lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo, ¿qué? Amado, ¿sí? Este es mi Hijo amado. Así que es el testimonio del Padre. También es el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio mismo de Jesús, ¿sí? Así que ahí tenemos la prueba negativa y la prueba, ¿qué? Positiva. Y de esa manera podemos nosotros saber si una persona tiene un don que verdaderamente viene del Espíritu de Dios o que realmente no es del Espíritu de Dios. Espero que hayamos comprendido sencillamente, ¿verdad? O sea, todo aquel que hable mal o no entienda quién es
en verdad Jesucristo, no puede tener un don verdadero. ¿Sí? Todo aquel que cree que no crea que Jesús es el Señor, no va a hablar, no va a enseñar por medio del Espíritu de Dios. Pero aquel que sí reconoce a Jesús como Señor, como el Señor, porque solamente una persona que está operando por medio del Espíritu de Dios puede llamar a Jesús el Señor y someterse a su soberanía. Así que lo que él cree y lo que diga es proveniente del Espíritu de Dios. Amén. Bueno, pues con eso llegamos al final de ese pasaje y entramos al otro pasaje, que es el pasaje del versículo 4 al 7, y solamente vamos a hacer la introducción porque se nos acabó el tiempo, pero dice así los versículos del 4 al 7, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Después de recordar a los corintios la clase de vida pagana e idólatra en la que muchos de ellos habían vivido anteriormente, Pablo, como vimos, les dio dos pruebas, una negativa y una positiva, para determinar si alguien que profesa ser cristiano está de verdad salvado de ese paganismo y si lo que dice procede genuinamente del Espíritu Santo, ¿sí? Es Dios mismo el que da el entendimiento correcto acerca de Jesús como Señor a los creyentes individuales, y Él mismo es el que da la unidad y poder a la iglesia. ¿Sí? Y debido a que los creyentes corintios estaban actuando en respuesta a la carne en vez del Espíritu, pues se peleaban. O sea, la manifestación, lo que estaban manifestando es que se peleaban, ¿sí? Se dividían, se demandaban unos a otros ante los tribunales, no habían dejado la idolatría, corrompieron las relaciones matrimoniales, como ya vimos, abusaron de su libertad cristiana y se hicieron egoístas. O sea, eran egoístas. Recuerden que traían comida para participar de la cena de amor, pero en lugar de compartirla con los demás creyentes que tal vez no tenían los medios, ellos mismos se la comían. O sea, qué demostración, ¿no? Eran excesivamente confiados en sí mismos y mundanos. La errónea interpretación de los dones espirituales y el mal uso que hicieron de ellos fue una consecuencia principal de ese espíritu de división, ¿sí? Porque la mayoría de ellos no estaban operando conforme al Espíritu de Dios y se podía ver en las manifestaciones que hacían, en su comportamiento se podía ver que no estaban operando, que el Espíritu de Dios no estaba operando a través de ellos. Amén. O sea, el Espíritu da dones que son capacidades para el ministerio espiritual. Y da esos dones a los creyentes para expresar y fortalecer la unidad que tienen en su Señor Jesucristo. Pero el mal uso de esos dones, pues claro que es obvio que va a destruir la unidad, va a dividir a los creyentes y va a arruinar su testimonio delante del mundo y va a entorpecer su crecimiento y efectividad en el servicio al Señor. No hay duda de que Pablo había instruido a los corintios cuidadosamente acerca de los dones espirituales cuando él estuvo ahí en la iglesia. Recuerden que Pablo fue el fundador de la iglesia de Corintio.
Él estuvo ahí por año y medio enseñando, pero tan pronto se fue, Satanás vino y empezó a hacer de las suyas. ¿Sí? Pero no hay duda de que Pablo los había instruido en lo correcto. ¿Sí? Pero ellos lo habían olvidado o lo habían pervertido, todo aquello que el apóstol les había enseñado. Así que ahora les recuerda, ¿sí?, lo que ya ellos debieran de haber sabido. ¿Sí? En este pasaje el apóstol explica que el Espíritu da diversidad de dones, como leímos en el pasaje, con el fin de usarlos en una variedad de ministerios, ¿sí?, que tienen una diversidad de funciones, pero que tienen una fuente y un propósito común. ¿Sí? Todos los miembros de nuestro cuerpo tienen un propósito, tienen una fuente y un propósito en común. ¿Cuál es eso? ¿Sí? Todos los miembros de nuestro cuerpo trabajan comúnmente ¿para qué? Para mantener el cuerpo, cuidar del cuerpo, ¿sí? Así que de la misma manera, todos los miembros de la iglesia, que son miembros del cuerpo de Cristo, deben de trabajar en unidad. Así como nuestros miembros trabajan en unidad para cuidar, proteger nuestro cuerpo y hacerlo crecer, alimentarlo, fortalecerlo, también cada uno de nosotros tenemos ese mismo propósito, ¿sí?, de cuidar, de edificar y hacer crecer el cuerpo de Cristo. Amén. Así que el versículo 4 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones significa esencialmente un don de gracia, o sea, un don gratuito. Y en 16 de las 17 veces que el Nuevo Testamento lo usa, aparece relacionado con Dios como el dador. ¿Sí? Pablo lo usa en Romanos en referencia con el don de la salvación. ¿Sí? Allá en Romanos 5, 15 y 16 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, son las bendiciones de Dios y la habilitación divina para el ministerio, ¿sí?, para el ministerio de la iglesia. Cualquier otro uso de la palabra por Pablo, y una vez la emplea Pedro, allá en 1 de Pedro 4:10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que todo eso tiene que ver con la habilitación divina de los creyentes para ministrar en el poder del Espíritu Santo. Así que los dones espirituales no son talentos. Como les dije al principio, los talentos, destrezas y habilidades naturales son concedidas también por Dios, ¿sí? Como todo lo bueno y valioso, es un don que procede de Él, pero esas son habilidades naturales que las tienen por igual los creyentes y los incrédulos, ¿sí? Un incrédulo puede ser un artista o músico muy talentoso,
Un ateo o agnóstico puede ser un gran científico, carpintero, atleta o cocinero, ¿sí? Si un cristiano brilla en esas habilidades, eso no tiene nada que ver con la salvación, ¿sí? Aunque puede que use sus talentos naturales de una manera muy diferente después de ser salvo, ¿verdad? Si los posee antes de hacerse cristiano, los dones espirituales vienen solo como un resultado de la salvación, ¿sí? Así que los dones espirituales no son naturales, sino que son dados de forma sobrenatural por el Espíritu Santo, solo y siempre a los creyentes en Cristo Jesús, sin excepciones. O sea que un incrédulo no puede recibir un don del Espíritu, ¿sí? Y los dones espirituales son capacidades especiales otorgados a los creyentes con el fin de equiparlos para ministrar de manera sobrenatural a otros, especialmente unos a otros. Así que, en consecuencia, si esos dones no son usados o no son usados correctamente, el cuerpo de Cristo no puede ser la manifestación corporativa de su cabeza, ¿sí? Que es el Señor Jesucristo. Y la obra de Dios, pues se va a ver obstaculizada. Así que la diversidad es esencial para la unidad, ¿sí? Nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo son diversos. La mano no tiene la misma operación de los ojos, ¿sí? Los ojos no tienen la misma operación que los oídos, son diversos, ¿sí? Pero todos nuestros miembros trabajan en unidad, ¿sí? Y todos tienen diversos empleos, ¿sí? Diversas tareas. Amén. Así que la diversidad es esencial para la unidad. La unidad de espíritu y propósito solamente se puede mantener por medio de la diversidad del ministerio. Pero la unidad no es uniformidad, ¿sí? Si los jugadores de un equipo de fútbol quisieran jugar todos en la misma posición, ¿tendrían uniformidad? Pero no unidad, ¿sí? O sea, todos harían lo mismo, pero eso no los llevaría a ganar en el equipo, ¿sí? Si todos fueran, por ejemplo, en el soccer, todos quisieran ser porteros y todos fueran porteros, pues ¿quién iba a meter gol en la portería contraria? ¿Sí? O sea, el equipo no podría funcionar si todos jugaran la misma posición, ¿sí? Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios da a su pueblo diversidad de dones, de la misma forma que los jugadores de un equipo tienen variedad de posiciones. Amén. Así que el sentido de la palabra griega, que se traduce aquí por diversidad, significa básicamente adjudicación o distribución, con la idea derivada de variedad, ¿sí? O sea, hay variedad. Dios distribuye sus dones de muchas maneras, de forma muy diversa a sus hijos. Él dispone de su gran diversidad de dones para darlos a los creyentes, ¿sí? Y esos dones caen en dos tipos generales: dones para hablar y dones para servir. Recuerden que tenemos un Dios que no es un Dios de variedad. O sea, si vemos alrededor, cuando vemos flores, sí, hay muchas flores y hay una gran variedad de flores. No todas son iguales, ¿sí? Aunque se parezcan unas a otras, son completamente diferentes. Hay frutas y no hay solamente, imagínense que nomás hubiera una sola fruta. Hay variedad de frutas, porque tenemos un Dios que le gusta ¿la qué? La variedad. Amén. Pero ahí nos vamos a detener porque se nos acabó el tiempo.
Pero recordemos que hay diversidad de dones, pero el mismo que da esos dones es el mismo Espíritu. ¿Ok? Y vamos a continuar en eso el próximo domingo. Amén. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta noche, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual nos enseña claramente, Señor, tu voluntad, lo que tú quieres que nosotros entendamos, Señor. ¿Para qué? Para que podamos operar dentro de tu cuerpo, que es la iglesia, con esa variedad de dones, Señor,